La semana pasada estuvimos conversando sobre la leyenda urbana. Hicimos una clase y está subida al aula virtual. Yo lo que hice fue, le subí unos materiales que son apuntes donde ejemplifica las diferencias entre los distintos tipos de relatos orales, principalmente entre mitos y leyendas. También les compartí la presentación que utilizamos para la clase pasada, donde repasamos esas diferencias, donde vemos las características en general del relato oral y las particularidades de las leyendas urbanas. Es más, leímos un ejemplo que tiene que ver con el nombre de Esquel. No sé si recuerdan el relato que tenía que ver sobre esa pobladora, miembro de la comunidad indígena. Uno se llamaba Oquel, el hijo del cacique, y la otra se llamaba Queyún, o Queyún. Bueno, esa historia la pueden encontrar en la clase que yo subí la semana pasada. Y también les compartí un material, un PDF, que está medio complicado para encontrarlos. Yo quizás no les recomendaría que vayan a buscar leyendas por ahí, pero sí les compartí un video sobre leyendas urbanas de la ciudad de Buenos Aires. Después compartimos la actividad. En la actividad tienen dos partes. Una primera parte que tiene que ver con la búsqueda de alguna leyenda urbana conocida aquí en Chubut. Y la segunda parte, nuestra intención es que ustedes puedan armar una. Y sobre eso vamos a charlar un poquito hoy, para darles algunas ideas de cómo se tiene que pensar una leyenda urbana. Y por último, para quienes no pudieron estar presentes, tienen la clase subida, que dura media hora. Algo que quiero detenerme un segundito antes de avanzar con la clase, que me encontré la semana pasada. Chicas, ustedes tienen que llevar adelante su propia carpeta. Estamos llevando varios días en que no nos estamos pudiendo encontrar en la escuela, entonces yo no sé cómo están desarrollando sus carpetas, o tomando apuntes, copiando los principales conceptos. Yo puedo entender que quizás ahora, desde la cama, en su casa, calentitas, debe estar difícil tratar de poder tomar muchos apuntes. Por eso yo lo dejo grabado. Entonces, mi recomendación es que como las clases no duran tanto, porque terminan quedando grabadas aproximadamente media hora, traten de volver sobre la clase y tomar apunte de los principales conceptos. Además, yo apoyo todo esto con apuntes que tenemos en el aula virtual. Porque si no, si las carpetas todavía no las empezaron, después es muy difícil darles continuidad. ¿Sí? Así que vamos a ir. Les voy a compartir dos leyendas de Buenos Aires. ¿Por qué elijo leyendas de Buenos Aires? Porque allá hay muchos escritores y escritoras que se han dado a la tarea de rastrear estos relatos. Y ahí está lo interesante. Los relatos de tradición oral no tienen históricamente un registro escrito. Se hacen populares y se van repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que ya no se sabe quién la inventó, no se sabe de dónde provino, y tampoco se sabe si son verdad o no. Pero de algún modo tratan de dejar algún mensaje, alguna moraleja, alguna recomendación, alguna explicación, algún temor popular. Pero, como cualquier cuento que hayan leído ustedes, toda leyenda tiene una estructura similar. O sea, yo tengo que presentar más o menos en dónde sucede la historia, porque eso es fundamental. ¿Dónde? ¿Dónde sucede? El cuándo no importa, porque la leyenda deja de tener un momento histórico y pasa a ser lo que se dice como ahistórica. O sea que no importa el momento en que nosotros la contemos, siempre va a seguir teniendo validez. Pero lo que hay que tratar de pensar es que esa historia, ese conflicto, tiene que ponerse en relación con algo más. Por eso la historia, aparte de la introducción, tiene que avanzar sobre un conflicto principal, que de algún modo le da el gustito, el sustento a la leyenda, y que después vemos cómo se resuelve, o qué nos deja, qué queda.
No sé si recuerdan, cuando yo les compartía la semana pasada la historia de Oquel y Queyún, digamos que Oquel terminaba desapareciendo en la laguna La Zeta, y su padre, el cacique, salía desesperado a buscarlo, y por sus gritos, que llegaban a la ciudad, en lugar de escuchando como Oquel, parecían como Esquel, de allí provino el nombre. Es una explicación posible, podríamos inventar tantas otras leyendas sobre el nombre de Esquel, o el nombre de Trevelin, o el nombre de los cerros que tenemos aquí en la zona, por ejemplo. ¿Sí? Es tratar de encontrar alguna explicación mística. Recuerden, hay una diferencia entre la leyenda y el mito. El mito tiene una asociación con cuestiones religiosas. En este caso no, tiene que ver con conocimientos populares, conocimientos históricos, aborígenes, de los primeros pobladores, que difícilmente podamos comprobar. Yo les voy a compartir una. Esta foto que ven aquí abajo es la foto de un barrio de la ciudad de Buenos Aires que se llama Parque Chas. Yo soy oriundo de la ciudad de Buenos Aires, y allá nos contaban una característica que tiene el Parque Chas. Yo no sé si llegan a ver la foto, a ver, la voy a acercar un poquito. Acá. Bueno, no sé si llegan a ver las callecitas, y acá se arma una especie de círculo, o semicírculo. Todo esto que ven aquí son calles, pero las calles no son como las conocemos acá en Esquel, que es una cuadrícula. Ahí las calles parecían como si fuesen medialunas que se cortan, que continúan, que es difícil llegar y recorrerlo. Bueno, así fue que empezó la leyenda del Parque Chas. La historia se llama El laberinto sin salida del Parque Chas. Queda terminantemente prohibido dirigirse a la manzana de las calles Berna, Marsella, La Haya y Ginebra. Si alguien se animara a dar la vuelta completa, aparecerá en cualquier otro lugar del barrio del Parque Chas, menos en el que debería. Cuenta la historia que en 1957 un grupo de exploradores franceses aceptaron el desafío y luego de intentarlo aparecieron en Villa Urquiza, un barrio ubicado a 3 kilómetros de allí. Otra vez, unos urbanistas catalanes formaron 2 equipos y caminaron en dirección opuesta con la idea de que se encontrarían en la mitad, pero no fue así. Después de unos largos minutos, uno de los grupos apareció caminando detrás del otro. La leyenda nació en un cuento del escritor Alejandro Dolina, quien habla de este barrio característico por su difícil trazado de calles circulares y concluye diciendo: en realidad, conviene no acercarse a Parque Chas. A mí el relato no me llegó tan así. A mí me llegó otra versión de la historia, cuando yo vivía allá. A mí me contaban que si vos entrabas a Parque Chas, no era que aparecías en otro lado, era que no podías salir. Más allá de que aparezcamos en otros lados, que no nos podamos encontrar en el punto central, o que no podamos salir de ese lugar, la historia de Parque Chas es que es un barrio difícil de recorrer. Es difícil de salir a la avenida, por ejemplo, es difícil de volver al punto donde uno inició, porque es fácil perderse. La realidad es que quien vive ahí no tiene ningún problema, se maneja con total facilidad, pero para quienes somos de afuera, quizás nos cueste manejarnos. ¿Bien? Entonces, yo me quiero detener en un punto allí, que es importante. La realidad es que no sabemos si en 1957 sucedió eso que cuenta la leyenda. La realidad es que yo nunca experimenté entrar a Parque Chas y ver si me perdía o no me perdía. Para una leyenda eso mucho no importa. No importa si Oquel desapareció en la laguna La Zeta a manos del Cuero. No nos importa, porque la intención de la leyenda es que la leyenda perdure, y en ese misterio de no saber es donde está su riqueza. ¿Sí? Y otro punto que también es importante es que entre los relatos que puedan circular sobre el mismo tema, por ejemplo, el barrio Parque Chas, tenemos distintas versiones que varían un poquito, más o menos, pero el fondo siempre es el mismo. Entonces, ahí tenemos una diferencia entre el relato que es oral y al momento de escribirlo. No sé si se acuerdan la clase pasada que yo les comentaba, cuando yo les leía todo el relato de Parque Chas, del nombre de Oquel y de la ciudad de Esquel,
En paralelo me habían contado también que cuando compartieron esa historia, pobladores mapuche les explicaron, en realidad pobladores tehuelche mapuche, les explicaron que la historia no era exactamente así. Había otros detalles, otros condimentos. Bueno, eso suele suceder. Cuando la tradición es oral y no queda escrito nada de manera original, bueno, hay cosas que se van perdiendo, hay cosas que se van sumando, y ese traslado del registro oral al registro escrito, hay cuestiones que se pierden, hay cuestiones que se modifican y hay cuestiones que se agregan. Así que cuando ustedes tengan que buscar alguna leyenda, seguramente se van a encontrar con distintas versiones de una historia similar. Y después, cuando la tengan que producir, cuando la tengan que inventar, traten de jugar a imaginarse qué mensaje quieren dejar, qué explicación quieren dar, qué pueden asociar con lo que nos pasa en el día de hoy, por ejemplo, con distintos lugares, nombres, plantas, enfermedades. Hay muchas leyendas vinculadas a animales. Yo el otro día les contaba la leyenda del pechito colorado. También hablábamos de las explicaciones en relación a plantas, ¿sí? ¿Hay alguien que me escribió? Ok, eso, claro. Si se te está cortando una opción, es acercarte al módem, si podés. Bueno, ¿hay alguna duda en relación al armado de la leyenda que tienen que producir ustedes? Traten de ubicarse geográficamente. Si quieren mencionar el momento histórico en el que sucede, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Después, que quede bien en claro cuál es el nudo central de la historia, el eje central, el conflicto, que le da el nombre a la historia. Y alguna resolución. La idea de la leyenda es que la leyenda nos deje algo que perdure en el tiempo. Lo mismo, Cami, si se te corta, tiene que ver con la conexión ahí en tu casa. ¿El resto me está escuchando bien? Sí. Bien. Entonces, Mili... sí, se escucha bien. Cami, Anto, tiene que ver con la conexión, estás al lado del modem. Bueno, ok. Profe, sí. No, sí se escucha bien, pero por ahí de la nada como se me sale de la llamada. Bueno, ok, no hay ningún problema. Yo igualmente todo esto lo voy a dejar grabado, ¿sí? Claro. Bueno, vamos a ir a otra leyenda de Buenos Aires. Hay muchísimas, ¿no? Yo acá agarré, seleccioné 3, pero vamos a tratar de comentar 2. Esta es otra leyenda. Lo curioso de las leyendas que puede suceder aquí es que son cosas cotidianas, ¿sí? Cuando hablamos de leyenda urbana tiene que ver con leyendas no necesariamente de una ciudad. Puede ser leyenda de un pueblo, de una comunidad, de un paraje, que relata algún hecho como para poder explicar algo. Allá en la ciudad de Buenos Aires hay un barrio que es muy coqueto, muy adinerado, que se llama el barrio Recoleta, y en una de las avenidas, que también hay edificios muy caros, casas muy caras, mucho lujo, hay un edificio muy viejo, muy mal mantenido, muy venido abajo. Y yo me acuerdo que cuando pasaba por ahí enfrente me llamaba la atención porque era como todo oscuro, lúgubre, triste, como si no hubiese quedado terminado. Hasta que un día me explicaron que se trata de un edificio que fue construido a mitad del siglo pasado por un arquitecto, que iba a hacer la facultad de ingeniería. O sea, imagínense, ingenieros construyendo sus propios edificios. Tendría que ser un edificio espectacular. Bueno, al parecer, el ingeniero, o el arquitecto, no recuerdo bien, hizo un cálculo mal, como que en algo le pifió, vamos a decirlo así mal y pronto. Entonces, como algo le pifió, bueno, ese edificio no iba a quedar completo, no iba a quedar bien, tenía riesgo de derrumbe, y por lo tanto ahí quedó. Y quedó, y quedó, y quedó. Pero fíjense la foto, está prácticamente terminado. Y siempre que pasaba yo ahí por la avenida con algún colectivo, lo veía y tenía andamios, como que lo estaban tratando de arreglar, de mantener. Y en Buenos Aires armaron esta leyenda: la maldición de la Facultad de Ingeniería. No todo lo que brilla es oro, y no todas las obras monumentales guardan historias felices.
La actual Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires comenzó a construirse en 1912 bajo las órdenes del ingeniero Arturo Prinz. Detallista y obsesivo, apuntaba a construir el edificio neogótico más sorprendente de la ciudad. Todo comenzó muy bien hasta que en 1938, cuando ya había finalizado la primera parte de construcción, misteriosamente se frenó el trabajo. Algunos hablaron de que los costos habían superado lo presupuestado, y otros que los planos tenían un error de cálculo que de continuar la obra, terminaría en un derrumbe. Prince murió un año después, y las malas lenguas afirman que decidió suicidarse por no haber soportado el error cometido. En los años 50, un estudiante quiso retomar el proyecto y armó una tesis para continuarlo. No solo no lo llevó a cabo, sino que además jamás se recibió. A partir de ese momento, nadie más se animó a continuar el edificio que está en la avenida Las Heras, en el barrio de Recoleta, imponente e inconcluso. Probablemente haya una explicación mucho más sencilla, que tiene que ver con una cuestión de costos, y que entró en crisis económica la familia del arquitecto Prince, y podamos encontrar otra resolución. No importa, nadie se dio a la tarea de averiguar, yo no me di a la tarea de averiguar, y tiene esa especie de gustito misterioso de pasar por ahí y encontrarte con ese edificio que parece no haber terminado, y que no va a terminarse nunca. ¿Sí? Bueno, acá vimos dos ejemplos de leyendas urbanas. Quería compartir esto con ustedes porque la semana pasada medio terminamos a las apuradas y pudimos recorrer nomás la leyenda del nombre de la ciudad de Esquel. Acá vimos dos ejemplos de la ciudad de Buenos Aires, y estoy seguro de que en la provincia del Chubut van a poder encontrar alguna leyenda. Por eso en el primer punto les recomiendo que charlen con sus familias, que les pregunten, vecinos, vecinas, familiares, a ver si se les ocurre alguna leyenda que explique algo en relación a nombres de ciudades, edificios, animales. Pueden ser explicaciones sobre los nombres de las plantas o de las frutas de la zona. Relatos vinculados a los pueblos originarios, sobre las montañas. Bueno, tienen muchas opciones como para ir buscando información aquí en la zona, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda con las actividades en relación a este punto de la leyenda urbana? En cuanto a producir una leyenda y en cuanto a buscar otra de la zona. ¿Podemos elegir si hacer una o buscar una? No, son las dos. El primer punto pretende que ustedes busquen, averigüen alguna leyenda que les cuenten oralmente a ustedes y la pasen al papel. O sea, la pasen escrito, ¿sí? Y el otro, la parte 2, lo que les pide es que ustedes inventen la propia. Inventen su propia leyenda. Creo que yo tengo un libro que habla de Esquel, o del nombre de Esquel, no dice el significado de eso, pero dice cómo se llamaba antes. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Te acordás? Sí, pero ahí lo estoy buscando. Bueno. Elsa, estábamos repasando ahí lo que tienen que hacer en relación al trabajito de esta semana, ¿sí? Vamos a aprovechar ahí mientras Santo busca el nombre de Esquel, que nos quedan unos minutos de clase. Yo me quiero adelantar, quiero recuperar algo que vimos al principio del año, que tiene que ver con la distinción entre oraciones. ¿Recuerdan cómo hacemos para distinguir? Ok, perfecto. ¿Recuerdan cómo hacemos para distinguir? Perdón, aclaro algo con eso en relación, Elsa. Cuando yo les pido una leyenda oral, la leyenda tiene que ser preferentemente de la zona. ¿Sí? Yo escogí una de la zona, busqué ahí. Ok, listo. No, yo lo aclaro porque alguien me compartió una leyenda que no era de la zona,
Digo porque el Calafate también puede ser una leyenda no chubutense, sino una leyenda santacruceña, por ejemplo. ¿Sí? Pero digo para que lo ¿Hay en tengan. Santa Cruz? Yo ni me enteré. Sí, la planta del Calafate. Es más, en Santa Cruz hay una ciudad que se llama el Calafate. Esguelkaik, ¿Dónde está? Ya al me sur. perdieron ustedes. Esguelkaik. Mirá, qué interesante. Después Esguel y quedó como Esquel. ¿Qué es una leyenda tehuelche, mapuche? Pero ¿qué título era para...? ¿Cómo, Anto? Para que estoy tratando de acordarme el título de la leyenda. Ah, bueno, dale. Bueno, les hago una pregunta. ¿Cómo hacemos para distinguir una oración de otra? ¿Qué características tenía? Recuerden que tenía dos características. ¿Cómo hacemos para distinguir una oración de la siguiente? Por un punto seguido. Punto seguido. Y después del punto seguido, ¿qué viene? La doncella Calafate se llama. Ok. Después del punto seguido, ¿qué sigue? En mayúsculas. Mayúscula. Bien. Así que toda oración empieza con mayúscula y toda oración se separa con un punto y seguido. A veces con un punto y aparte. Por ejemplo, esta oración está aquí. Esta oración termina con un punto y aparte. ¿Por qué? Porque esto es un punto y aparte y nadie siguió escribiendo acá. Porque cambia de párrafo. Exacto. Acá tenemos su primer párrafo, acá tenemos el segundo y acá tenemos el tercero. ¿Bien? Bueno, en la primera actividad ustedes tenían que estar distinguiendo entre oraciones y párrafos. ¿Sí? Vamos a buscar esta oración. Vamos a cortarla aquí, porque si no, esta es muy larga. Vamos a cortarla acá, para que sea más sencillo. En breve vamos a empezar con el análisis sintáctico. ¿Sí? No sé si se acuerdan algo que hayan visto en el año pasado, en los años anteriores. Cuando nosotros encontrábamos una oración, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer para analizarla sintácticamente? O sea, analizar sujeto, predicado. Separarla. ¿Separarla en qué? Por eso, por el sujeto y el predicado. No. Primero, para analizarla, tenemos que distinguir dónde empieza y dónde termina la oración. Entonces, lo primero que hacemos es separar la oración en corchetes. ¿Sí? Yo puedo separar cada una de estas oraciones. Yo puedo separar aquí inicia una, y aquí termina. Y después aquí inicia otra, y aquí termina. Y lo mismo, empieza otra. ¿Por qué hago esto? Porque esto me permite a mí poder analizarlas por separado. Porque yo puedo analizar cada una de las oraciones. Y ahí puedo saber si el sujeto aparece o no aparece, cuál es el verbo, que tendría que ser el núcleo del predicado, si esta oración es unimembre o bimembre. Así que vamos por partes. Recién decía Anto, tenemos el sujeto y tenemos el predicado. ¿Qué es lo que diferencia al sujeto del predicado? ¿Qué es lo que tenemos en el predicado que no tenemos en el sujeto? Que el sujeto sería la persona o el animal, digamos, que hace. Y Sí. sería lo que hace. Lo que hace, bien. ¿Cómo se llama eso que hace? ¿Qué nombre tiene? ¿El verbo? El verbo. Perfecto. Así que lo primero que nosotros tenemos que ir ubicando en las oraciones, ¿se acuerdan que en el primer ejercicio les pedíamos que ubicáramos el artículo, el sustantivo,
el adjetivo, todo eso, por lo general, forma parte del sujeto. Y después también queríamos ver dónde está el verbo. Recuerden que el verbo es, por lo general, una acción, pero también puede ser un fenómeno natural, por ejemplo, ¿sí? Entonces, miren, ¿cuál es el verbo en esta oración? Igual es complicada esta oración que elegimos. En esta oración, en la que está marcada aquí. Hay un primer verbo que va a distinguir y vamos a tener exacto. Nosotros nos vamos a ir concentrando a poco, porque justo elegimos una que es bastante complicada. Acá nosotros nos encontramos con el verbo. Ahí tenemos el verbo. Entonces, a partir de aquí, comenzaría el predicado. ¿Y cuál sería, si la acción nació, cuál es el sujeto de la acción? La leyenda. La leyenda. Perfecto. Así que acá nosotros vamos a tener, vamos a ponerlo aquí en rosita, aquí vamos a tener nosotros el sujeto. ¿Sí? El núcleo del sujeto, vamos a empezar a utilizar algunos nombres. El núcleo del sujeto es el sustantivo, que es lo primero que nosotros tenemos que ubicar. ¿Por qué? Porque lo que responde a la acción es ¿qué nació en un cuento del escritor Alejandro Dolina? La leyenda. Y entonces vamos a poder ir marcando aquí, vamos a poner acá. Acá tenemos el sujeto, ¿sí? Y aquí comienza el predicado. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero este ejercicio que nosotros queremos que hagan es para que ustedes puedan ir distinguiendo entre oraciones, separándolas en corchetes, identificando dónde comienza el predicado con el verbo y después dónde se ubica el sujeto. Pero también puede pasar que el sujeto no aparezca. ¿Cómo se llama ese sujeto cuando el sujeto no aparece? ¿Alguien se acuerda de ese nombre? ¿Cómo se le llama? ¿Qué tipo de sujeto es? ¿Indefinido o no? No exactamente indefinido. Nosotros tenemos, aquí sería sujeto expreso simple. Miren, lo vamos a poner aquí. Sujeto expreso simple. ¿Por qué expreso? Porque lo podemos ver, porque sabemos que es la leyenda. Ahora, cuando el sujeto no aparece, se llama sujeto tácito. Y aquí en la primera oración tenemos un sujeto tácito. Separamos por corchetes. Vamos a separar la oración para no armar lío. Separamos por corchetes. Y aquí, la pregunta, ¿cuál es el verbo? En esta primera oración. Dirigirse. No, aquí el verbo es queda. Aquí tenemos de vuelta el verbo queda. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿a quién? ¿A quién le queda terminantemente prohibido? Como no aparece a quién nos queda, nosotros podemos imaginar, podríamos poner, por ejemplo, nos queda terminantemente prohibido. O otra opción, les queda terminantemente prohibido. Ya sea que, si nosotros ponemos nos queda, es porque para quien escribe la historia y para quienes la leemos, nos queda terminantemente prohibido ir hacia la plaza central de Parque Chas. Ahora, si quien escribe la historia no quiere incluirse,
les habla a ustedes que me están escuchando. Les queda terminantemente prohibido dirigirse. ¿Sí? Bueno, esto quería que fuese una primera introducción. En la próxima clase, si todo va bien, intentaremos comenzar de a poquito para recuperar algunos conceptos de análisis sintáctico. Les pido un favor, porque ya se nos está terminando el tiempo. Les pido un favor. Pónganse al día con las actividades. Los temas van a seguir acumulándose y van a ser cada vez más complejos. ¿Sí? Yo voy a dejar de grabar ahora. Bien.